con la doctora Nuria Lawson, oncóloga cirujana del Palmetto General Hospital. Está con nosotros Fran Díaz Pou, se nos incorpora el periodista Ricardo Guanipa. Doctora, básicamente antes de pasar a Ricardo, que se nos une, hablaba con Miguel acerca de durante estos meses nos han dicho de que el presidente se comunicaba, que el presidente mandaba twitters, que el presidente firmaba documentos, que el presidente podía entender y dar órdenes desde su punto de vista médico. ¿Esto era posible? No, sería muy improbable, muy improbable. Atado a un ventilador, una máquina ventilando por él con las infecciones que él tenía, después de haber tenido el trauma de una operación tan seria, sería muy, muy raro que un paciente pueda hacer eso. Qué cosa más grande. O sea, Ricardo, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Tu primera reacción ante todo esto que está sucediendo y después vamos a hacer contacto directamente con Caracas, Venezuela. Adelante. Terminó la mentira. Roberto, yo creo que con todo esto terminó la mentira. Hugo Chávez, sin duda alguna, como han ustedes venido conversando, pues desde hace muchísimo tiempo, Hugo Chávez estaba fuera del escenario político. Hoy el discurso, bueno, fíjate que hay un detalle importante. Han habido dos cadenas nacionales, una para anunciar la muerte del presidente, otra la del ministro de la Defensa, y aún no se ha decretado el duelo nacional en Venezuela, ni se ha decretado la bandera mediasta. Esto es parte del desorden que hay en el gobierno. Eso es lo primero que tuvo que haber hecho el gobierno, decretar duelo nacional y bandera a Déjame pasar precisamente para mediar en toda esta crisis. Vamos directamente a Venezuela. Está con nosotros la doctora Rosa Blanco Mármol de León, ex jueza del Tribunal Supremo de Venezuela. Doctora, gracias por acompañarnos. Aquí está con nosotros la doctora Nuria Lawson, es oncóloga cirujana. Está también Fran Díaz Pou y está el periodista Ricardo Guanipa. Doctora, especulaba con Fran Díaz Pou hace solamente unos minutos de la cuestión legal, de la sucesión. Chávez no puede juramentar como presidente y esto abre una serie de inquietudes. ¿Cuál es la interpretación que usted cree que hay que hacer y cuál es lo que usted cree que van a hacer? Adelante. Sí, mire, desde un principio, cuando el presidente electo no se pudo juramentar, que es lo que pasó y ahora se confirma lo que decíamos, porque estaba en una situación de salud que no le permitía hacerlo, debió haberse nombrado una junta médica y haberlo así determinado, y en ese caso encargarse el presidente de la Asamblea. Ahora bien, eso no se hizo por una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que lo impidió. Y ahora, una vez que se ha producido el fallecimiento, queda sin haberse juramentado. Para ese caso, la Constitución establece que se encargue, como le dije antes, el presidente de la Asamblea. Y en 30 días tenemos que ir a elecciones. Eso es lo que hay que hacer. No creo que, no puedo saber qué piensan hacer, como ustedes me lo preguntan, pero considero que lo sabio, lo razonable y lo democrático es que se respete la Constitución y se siga el procedimiento que le acabo de decir. Frank, adelante. Sí, el gran problema que se enfrenta a Venezuela es primero el vacío de poder extraordinario que hay. Se ha producido un vacío de poder y en estos momentos la dirigencia política, en este caso el vicepresidente Maduro, es un usurpador del poder, está usurpando el poder sin que se haya definido, se haya podido producir esa transición política. ¿Por qué no se hizo esa transición antes? Es lo que uno se pregunta cualquier ¿Por qué no se inició el proceso de transición en la cual Diosdado Cabello hubiera asumido la presidencia temporal? ¿Cuál es la razón? Doctora, ¿tiene usted alguna explicación a esa respuesta? Porque todo parece indicar que hay un serio intento por parte del grupo chavista de evitar que Cabello asuma temporalmente el control del gobierno. Esto parece que es lo que lleva pues a que esto se haya convertido en un sainete, y con todo respeto lo digo, más que en un drama. ¿Por qué usted cree que esto ha estado sucediendo, doctora? Sí, es muy difícil para nosotros entender eso, porque de verdad desde el primer momento de la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resultaba incomprensible el empeño, por así decirlo, en que no se encargara de la presidencia el presidente de la Asamblea. Evidentemente, y a ojos vistas, como usted dice, hay un empeño en que no se encargue de la presidencia de la República el presidente de la Asamblea, que es a quien constitucionalmente le corresponde. Eso ha permitido que hasta el momento haya estado gobernando en Venezuela, contrariamente a lo que la Constitución establece,
el vicepresidente cuyo periodo había fenecido, al igual que el del presidente que le designó. Doctora, ¿hay alguna herramienta legal que ellos puedan utilizar para que Maduro aspire desde la presidencia que tiene ahora? ¿O usted cree que eso ya o sea, que va a ser imposible de lograr? Yo pienso que la Asamblea tiene la palabra. En la Asamblea está la representación de todas las fuerzas, en principio, y ellos conocen lo que dice la Constitución. Y me refiero a la Asamblea, ya que no podemos acudir en ningún caso a la Sala Constitucional, porque ya sabemos, y como hemos visto, lo demostró, que ir a, por así decirlo, si se puede filtrar de esa manera a una sala de magistrados de un tribunal supremo, es que se mantuviera el poder el vicepresidente Maduro. Yo pienso que la Asamblea y la ciudadanía, por supuesto, así como los estudiantes, hasta este momento exigieron la verdad de lo que estaba sucediendo en Venezuela y creo que lograron agilizar la información al respecto, deberá entonces tener acción para que la Constitución sea respetada. Deje pasar al colega periodista que está aquí con nosotros, Guanipa. Adelante, Ricardo Guanipa. Fíjate tú que es importante que esté la doctora Mármol León con nosotros, porque ella fue víctima de las violaciones a la Constitución de Venezuela. La doctora fue sacada de un madrugonazo como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Para poder manipular ese tribunal. Sin duda alguna, porque a partir del 10 de enero Venezuela entró en una ilegalidad constitucional. Y fíjate que la doctora y otros magistrados se habían pues defendido los escenarios constitucionales y estos se violaron. ¿Qué ha hecho el gobierno con la mayor impunidad, incluso de organizaciones multilaterales como la OEA? Impunidad. Y fíjate, la doctora hoy ha sido pues sacada del Tribunal Supremo de Justicia, precisamente por esas consecuencias. Doctora, algunos de estos términos legales vencían a los 90 días y básicamente se ha esperado 88 días para hacer el anuncio. Y tengo que decir otros detalles. El 5 de marzo también, un 5 de marzo fue que murió Stalin, ya hace unos cuantos años atrás. Frank es un estudioso de ese periodo histórico, pero es bien significativo que el anuncio lo hayan hecho precisamente el día que muere Stalin y 2 días antes de que se vencieran estos plazos de los 90 días, que algunos constitucionalistas han dicho que eran el marco que no se podía terminar saltando para poder dar una impresión de legalidad en todo este proceso. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Sí, mire, el hecho de que se cumplieran los 90 días era, digamos, una razón más para establecer que estábamos ante una ausencia permanente y por ende procedíamos a elecciones y a que se encargara el presidente de la Asamblea. De modo que yo creo que esa era, vamos a decir, en segundo lugar, pero lo que está clarísimo, a mi entender, es que el presidente no pudo juramentarse porque se encontraba en una incapacidad de carácter permanente. Y siendo esto así, y aunque no se hayan cumplido los 90 días, que era la otra opción, la de la ausencia temporal, que se revisaría por la Asamblea para saber si se convertía en permanente, siendo esto así, repito, está clarísimo lo que dice que procede la Constitución. Es decir, el presidente de la Asamblea tiene que encargarse de la presidencia de la República y convocar elecciones. Doctora, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas vamos a estar siguiendo esto. Como señalaba Ricardo, se ve básicamente, y esto hay toda una confusión a mí me parece dentro del gobierno venezolano en este momento, que no se haya decretado, como te acabas de decir, el luto, que hayan sido 2 conferencias de prensa, una a las 4 y que comienza a las 4:50 más o menos de Maduro, donde anuncia que a las 4:25 murió Chávez, que después salgan los altos mandos militares diciendo que esperan que se cumpla la Constitución, que esperan que se cumpla la Constitución, no que están seguros que se va a cumplir la Constitución, y además pidiendo reconciliación entre los diferentes grupos para salvar esta crisis. Me parece que es bien significativo lo que sucedió en esa conferencia de prensa. Vamos a ver imágenes de Globovisión directamente. Doctora, no nos deje vamos a ver estas imágenes de Globovisión en vivo directamente ahora. Vamos directamente a Venezuela. Adelante. Y vamos a hacer un plan de patrullaje que ya estamos ejecutando. Hemos tomado todos los puntos críticos, bueno, porque hay quienes pueden, en sus pasiones malvadas, pueden atentar cualquier cosa
¿Cuál es la situación del país en este momento justamente a propósito de eso y de las denuncias de esta tarde del vicepresidente Maduro? La hemos estado evaluando, hemos estado monitoreando todo el país, hemos estado monitoreando incluso la frontera, nuestros mares, y hasta ahora todo marcha en plena normalidad en ese sentido. Claro, no podemos decir en total normalidad porque llevamos un profundo dolor, porque Venezuela ha perdido uno de los más grandes hombres que ha parido esta tierra. Efectivamente, todo lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos. Doctora, ¿qué tiempo tienen para tomar una decisión? ¿Cuándo es que tienen que anunciar la decisión de lo que van a hacer? Porque el pueblo venezolano, la comunidad internacional, tiene que enterarse si básicamente si va a ser Maduro, si es Cabello, si hay elecciones en 30 días, si la van a hacer en 90 días. ¿Qué tiempo tienen para tomar esta decisión y anunciarla? Quiero que perdimos la comunicación con la doctora. ¿Qué tiempo tienen, Ricardo, si tú has podido de alguna manera 30 indagar? días. 30 no pueden días pasar de para 30 días. convocar ya elecciones, ya está obligado, ya está la ausencia absoluta del presidente de la República. Ahora, fíjate, tú acabas de colocar ahorita estas imágenes con Barrientos, que un alto mando militar venezolano, y hemos visto mucho odio del general Barrientos. Fíjate que cuando... Pero no así en otros militares. Pero fíjate que al mediodía, porque hoy fueron una conferencia de prensa al mediodía, a la de las 5 aproximadamente, cuando se anuncia la muerte de Chávez y después el ministro de la Defensa. La del mediodía, ya el gobierno estaba preparando a los venezolanos. Aquí hay dos cosas bien importantes. Una, era el odio de Nicolás Maduro culpando a los venezolanos, culpando a la oposición, y bien bueno porque la doctora nos pudiera aclarar, que hablan que la enfermedad de Hugo Chávez o el cáncer de Hugo Chávez pudo haber sido inducido, y culpó Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Ya hay respuesta de Washington, dice que es una estupidez. Y por otra parte, expulsan a dos diplomáticos norteamericanos. Yo creo que al conocerse la muerte de Chávez, culpando a los Estados Unidos que había inducido la muerte, de hecho, citan el ejemplo de Arafat, yo creo que Maduro lo que buscó, que el pueblo hubiera ido a la embajada norteamericana en Caracas a reaccionar de manera violenta, quizás como lo que ocurrió en Libia. Eso definitiva y gracias a Dios no ocurrió. Doctora, ¿se puede inocular el cáncer como si fuera un catarro? El sarcoma retroperitoneal no hay nada de evidencia científica. ¿Que se puede inocular? No. ¿Y el cáncer se puede inocular así que uno le ponga una inyección? Uno puede causar un cáncer, pero eso toma años y años. Y por isótopos radioactivos, ese tipo de cosas. No por una así. Inyección de que pronto yo tengo una bacteria de cáncer y te la voy a hacer. Esos si son por veneno. elementos exógenos que básicamente que el cuerpo reacciona, como puede reaccionar precisamente ante, no sé, ante radiaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, como si fuera un veneno, no. Como si fuera un veneno, no. Y sobre todo un sarcoma retroperitoneal, nada. Nada de eso. No. ¿De dónde ellos pueden sacar todo esto? ¿De su imaginación? ¿No? Sí. Es pura especulación, de su imaginación que es vívida, ¿no? Exacto. Doctora, básicamente ellos dicen de que no puede respirar, que no podía respirar, que estaba respirando artificialmente por una traqueostomía. Exactamente. Es un tubo que va hacia la tráquea directamente. En vez de meter el tubo por la boca que baja, uno se lo mete en la tráquea al paciente. Okay. Es un poco más cómodo para el paciente, hay menos riesgo de ¿Eso se puede quitar y poner y quitar? Puedes quitar y poner. Lo que le quiere decir que la fotografía que vimos de él, que ya muchos venezolanos están diciendo esto fue un montaje, desde su punto de vista esta fotografía fue un montaje porque no hubiera podido estar respirando. Tiene que ser, de ninguna manera él estaba así, de ninguna manera él estaba así y muerto a las pocas semanas. No puede haber estado. No. Tenía que haber estado muchísimo más. Eso es un paciente que se está recuperando y a los pocos días está fuera del ventilador y ya saliendo. Este no es el caso. Eso no fue el caso. Eso no es el caso. Sí, adelante. Fíjate que y importante también que lo aclare la doctora, Roberto, porque precisamente sobre la fotografía, que cómo se prestó el régimen de La Habana para esta... ¿Cómo se prestó? No, a mí me parece que el régimen de La Habana fue el que orquestó todas estas cosas, una de las cosas que tú no habías llegado todavía, y lo comparto con nuestros televidentes que están viendo en este momento. La doctora ha dicho algo que me parece que es tremendamente revelador, y es que la operación que se le hace a Chávez es total y completamente innecesaria, y que cualquier médico hubiera podido contratar en el momento en que Chávez en diciembre va para Venezuela, es que esta operación, para Cuba, es que esta operación obedece a motivos políticos y exclusivamente, que no la alargaron un día de su vida por esta operación, que esta operación lo único que le causó fue dolores, sufrimientos, total y completamente innecesarios, y que los médicos cubanos que le practicaron esta operación tenían que haber sabido de que le estaban haciendo a un paciente un procedimiento total y completamente innecesario, que a este tipo de pacientes lo que se le deja morir. Que era lo que te decía, que hace una semana sale esta foto de manera cínica de Chávez leyendo el Granma, pero fíjate que la doctora nos puede aclarar. Yo creo que un hombre que está en suero, por decir un tema de alimentación desde diciembre,
y que 3 meses después pudiera mantenerse con esa contextura fuerte, Sí, lo que está, obesa. precisamente, ahora mismo estábamos analizando la fotografía, no se podía. Tengo que pasar, después quisiera tu opinión acerca de los motivos del régimen cubano. Regresamos aquí a marcar la diferencia en este programa especial que estamos realizando en el día de hoy, la muerte de Chávez y sus consecuencias. Regresamos.